Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva transmisión sobre Venezuela, vista desde una perspectiva de los derechos humanos, noticias del país con perspectiva de derechos humanos. Mi nombre es Marino Alvarado Betancourt, soy abogado, soy activista de derechos humanos, realizo esta transmisión desde la ciudad de Caracas. Esta semana, además de las noticias, en el segmento que tenemos sobre educación en derechos humanos, cuáles son nuestros derechos, dónde quedan las instituciones, cuáles son los procedimientos para defenderlos, estaremos dedicando toda la semana al derecho humano a la salud. Y el día miércoles, en el marco de esta información sobre el derecho humano a la salud, tendremos como invitada a Ana Contreras. ¿Quién es Ana Contreras? Presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital. Ella nos estará acompañando el día miércoles. Bueno, la agenda de hoy, igual muy variada, estaremos haciendo referencia a la presentación del informe oral por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, sobre un pronunciamiento realizado por varias instituciones y organizaciones de sociedad civil acerca de la situación preocupante que tenemos con el inicio de la pandemia de fiebre amarilla. Mucha atención. Igualmente estaremos hablando sobre la situación de los presos políticos, sobre cómo va el proceso a postulación para presidir la Fiscalía General de la República y a presidir la Defensoría del Pueblo. Y finalmente estaremos dedicándole el segmento a conocer nuestros derechos humanos. Como dije, toda esta semana se la dedicaremos al derecho humano a la salud. Bueno, hoy presentó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, un informe oral sobre la situación de derechos humanos en nuestro país. Aquí explico un poco, para quienes no conocen, quién es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un funcionario designado por el Consejo de Derechos Humanos, mediante el cual él realiza un monitoreo a nivel mundial de la situación de derechos humanos. Y para el caso de Venezuela, el Consejo de Derechos Humanos le ha dado un mandato que es asesoría técnica al Estado y también monitorear la situación de derechos humanos. Presenta el Alto Comisionado informes orales e informes escritos. Estos informes orales son informes relativamente cortos, los informes escritos son informes mucho más largos. Además de los informes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, también tenemos la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, que está investigando crímenes de lesa humanidad en nuestro país desde febrero del 2014. También tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Esto para que tengamos un cuadro completo de las distintas instancias internacionales que de una u otra forma tienen que ver con la situación de derechos humanos en el país y la búsqueda de justicia. Bueno, el Alto Comisionado hoy presentó este informe oral. Entre otros aspectos, el Alto Comisionado se pronunció instando a las autoridades venezolanas para que se permita que las organizaciones de la sociedad civil puedan realizar su trabajo libremente. Recordemos que hay una ley que las organizaciones no gubernamentales le han denominado la ley anti-ONG, una ley que fue aprobada con el propósito de obstaculizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil
entre otros aspectos, disculpen, para que no reciban cooperación internacional, para que tengan que registrarse nuevamente a pesar de que ya están registradas. Hay organizaciones que tienen más de 30 años registradas en el país, que tienen sus estatutos debidamente conformados, que presentan informes al CENIAD desde el punto de vista fiscal, y con todo eso se les está ordenando que tienen que volver a registrarse. Bueno, el alto comisionado dice, dejen trabajar libremente las organizaciones de la sociedad civil. Muy importante, porque las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo las organizaciones no gubernamentales, están como acompañando permanentemente a los sectores más vulnerables, más pobres, más desasistidos, que requieren distintos tipos de asistencia alimentaria, de salud, de asesoría jurídica. Por eso el alto comisionado se pronunció en esa dirección. Saludos a todos los que se han venido conectando. Me disculpan que a veces bajo la vista, pero precisamente para poder ir viendo las personas que se van conectando. El alto comisionado también exhortó a las autoridades venezolanas a garantizar que salarios y pensiones adecuadas, que deben renovar las autoridades venezolanas su compromiso para garantizar los derechos laborales. Como hablamos hace 2 semanas, los derechos laborales son derechos humanos. Bueno, exhorta el alto comisionado Volker Turk a que las autoridades venezolanas tengan un compromiso de garantía con los derechos laborales. Finalmente, expresó su preocupación por el hecho de que se continúan recibiendo noticias sobre prácticas de tortura. Y específicamente se hizo referencia a práctica de tortura en el Rodeo 1 y también en Huaycaipuro, el cuartel Huaycaipuro, pero además otro tipo de denuncias relacionadas con la práctica de la tortura. Recordemos que en nuestro país, de acuerdo a la ley para prevenir la tortura, existe una Comisión Nacional contra la Tortura, que teóricamente, de acuerdo a la ley, la preside la Defensoría del Pueblo. Bueno, ya sabemos quién estuvo a cargo de la Defensoría del Pueblo, Alfredo Ruiz. Prácticamente no le dio vida a esta Comisión Nacional contra la Tortura, que debe prevenir, que debe escuchar a las víctimas y que debe instar al Ministerio Público para que realicen las investigaciones. Bueno, esta Comisión Nacional contra la Tortura no ha funcionado, y quien sea electo, designado por la Asamblea Nacional Defensor del Pueblo, es una de las tareas que tendrá: activar esa Comisión Nacional contra la Tortura. Cambiando de tema, esta vez nos vamos al derecho a la salud, pendiente porque se ha iniciado una epidemia de fiebre amarilla. Una epidemia de fiebre amarilla que, si no se atiende adecuadamente, causa la muerte. Entonces, pendiente. 24 instituciones y organizaciones de la sociedad civil dirigieron una comunicación ¿a quién? A la Asamblea Nacional, a la Organización Panamericana de la Salud y al Ministerio de Salud. ¿Sobre qué la comunicación? Expresándole la preocupación por el hecho de que en el año 2025 la Organización Panamericana de la Salud le hizo una serie de recomendaciones al Estado venezolano sobre la situación con la fiebre amarilla. Exhortaba al Estado venezolano a que tomara una serie de medidas que lamentablemente no se tomaron, y por eso estamos empezando una epidemia sobre la fiebre amarilla. Muy importante, si usted no se ha vacunado sobre la fiebre amarilla, vacúnese. Necesita una sola dosis. Si usted ya se vacunó, no tiene necesidad de vacunarse. Si no se ha vacunado, hágalo. Hágalo además antes que empiecen las lluvias. Es importante que se vacune contra la fiebre amarilla.
Bueno, las organizaciones exhortan al Ministerio de Salud que adopte medidas adecuadas que permitan afrontar esta emergencia de salud de manera responsable y que no vuelva a cometer el error el Estado venezolano de no acatar las recomendaciones que le hacen organismos especializados como la Organización Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud. Ya en el 2025, como dije, le habían hecho un conjunto de recomendaciones al Estado venezolano, advirtiéndole que había una situación difícil en materia de salud, particularmente con la fiebre amarilla. No se tomaron las medidas, acá tenemos las consecuencias que las sufre ¿quién? El pueblo venezolano. Pero, insisto, si usted no se ha vacunado contra la fiebre amarilla, hágalo. El Ministerio de la Salud, a través de distintos mecanismos, con gobernaciones, con alcaldías, está realizando jornadas para que usted se inyecte la vacuna de la fiebre amarilla y ya de por vida no la necesita más. Antes se exigía que fuera cada 10 años, pero no. Ahora, con una sola dosis que usted se ponga de vacuna contra la fiebre amarilla ya es suficiente. Cambiando de tema, hoy en Caracas tenemos paro de transporte. Hoy la ciudad estuvo convulsionada un poco. Las cooperativas de transporte público, aquí en algunas ciudades le llaman las rutas, aquí le llamamos las camioneticas. En Caracas, bueno, se pararon, casi todas las rutas se pararon, hubo un paro de transporte y ellos están reclamando dos aspectos, porque no todo es aumento de pasaje. Están reclamando, por un lado, aumento de pasaje. Dice que se reunieron con el ministro del Transporte hace 15 días. El ministro se comprometió a publicar en la Gaceta Oficial el aumento. Ellos están pidiendo 120 bolívares de aumento. Está en 60 en el caso de Caracas, el pasaje urbano. Está pidiendo prácticamente un aumento de 100%. El ministro se comprometió que iba a publicar en la Gaceta Oficial. El hecho es que desde el día domingo ya están cobrando. Si usted tiene comentarios sobre esta situación o alguna pregunta, puede hacerla en la medida que yo pueda responderle, le estaré respondiendo. Bueno, las cooperativas están pidiendo ese aumento de 100%, porque de 60 a 120. Pero además le están reclamando, ojo con esto, porque no solo el paro de transporte en el caso de Caracas tiene que ver con la solicitud de aumento de pasaje. Es que de manera arbitraria el gobierno les tiene incautadas 43 unidades de transporte. Me ha tocado atender en mi trabajo a algunas de estas personas afectadas por este robo, porque es así, de unidades de transporte. ¿Cuál es el argumento? El argumento era una sanción administrativa, supuestamente porque se desviaron de la ruta a la hora de transportar para algunas actividades políticas a personas de la oposición. Bueno, se les sancionó administrativamente, pero después se les abrió un proceso penal y se les incautaron sus unidades, que son su fuente de trabajo. Por eso, y hubo compromiso del ministro de hacer las gestiones necesarias para garantizar la devolución de estas unidades de transporte público. Bueno, lo que están reclamando también las cooperativas de transporte, devuélvanos las unidades que se las robaron. Incluso, les paso este dato que lo conozco, porque lo he recibido de las personas directamente. Algunas unidades de transporte público que le fueron quitadas a estas personas ya tienen rótulos de la Policía Nacional Bolivariana y circulan por las calles de Caracas como unidades de la Policía Nacional Bolivariana. Dígame si eso no es un robo, lo que se le está haciendo a estos trabajadores. Por eso también se fueron
al paro los trabajadores del transporte público en Caracas. Paso a otra noticia. Saludos a todos los que se han venido conectando. Las hermanas Andreina Baduel y Margaret Baduel han venido denunciando la crítica situación de salud de su hermano Adolfo Baduel, quien está en condición de preso político en la cárcel del Rodeo 1. Hace 4 años, escúchese bien, hace 4 años, una junta médica recomendó que Adolfo Baduel tenía que ser operado de una hernia. No se le ha realizado la operación, pero además se le están complicando otras situaciones de salud. Por eso las hermanas Andreina y Margaret Baduel, que son hijas del general Baduel, que lamentablemente falleció bajo custodia del Estado, están exigiendo que se atienda con urgencia la situación de salud, pero además, en el marco de la ley de amnistía, que sea puesto en libertad su hermano Adolfo Baduel. Cambiamos ahora a noticias. ¿Cómo está el proceso de postulaciones para Fiscalía y para presidir la Defensoría del Pueblo? Bueno, se postularon para presidir la Defensoría del Pueblo 61 personas. Y se postularon con intenciones de quedar en la dirección para presidir la Fiscalía General de la República 73 personas. La organización Acceso a la Justicia está exigiendo a la Asamblea Nacional que cumpla con el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. ¿Qué establece la Ley Orgánica del Poder Ciudadano? Que debe hacerse público un baremo. ¿Qué es un baremo? Son el conjunto de pautas, vamos a llamarlo así, que deben previamente establecerse para poder seleccionar, disculpen, a la persona que se ha postulado para presidir la Defensoría y la Fiscalía. Que ese baremo, esas pautas, deben hacerse públicas de tal manera que las propias personas que se postularon, pero la sociedad, sepan con qué criterios se va a escoger al fiscal general y al defensor del pueblo. Yo conozco a algunos de los postulados. Por ejemplo, entre los postulados a la Defensoría del Pueblo a última hora se postuló el actual ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Cabe la pregunta, si una de las exigencias para poder postularse a la Defensoría del Pueblo es ser independiente, ¿cómo se va a postular para defensor del pueblo, quien actualmente es miembro del Ejecutivo Nacional, el ministro Ernesto Villegas? Bueno, es uno de los postulados. El otro es, te estoy diciendo, de las personas que yo conozco, está Ignacio Ramírez, un destacado abogado penalista comprometido de hace tiempo con la defensa de los derechos humanos, con cierto nivel de relación con las actuales autoridades, pero es una persona a quien no se le puede negar. Durante muchos años ha estado bregando para que en este país no se violen los derechos humanos y además para que se investiguen también situaciones que tienen que ver con violaciones de derechos humanos. Formó parte del equipo que conformó la denominada Comisión de la Verdad, que se estableció para investigar las violaciones de derechos humanos desde 1958 hasta 1998. Por otro lado, tenemos, me disculpan esta llamada que está entrando, por el otro lado tenemos a
Adriana Medaño es una persona que viene de la Fiscalía, también la conozco. Enrique Ochoa Antís, que igual que Ignacio Ramírez, es una persona que tiene mucho tiempo abogando por la mejora de la situación de derechos humanos en Venezuela. Permítanme aquí rechazar esta llamada. También está Vladimir Alvarado, es mi hijo, por cierto, es abogado, es profesor de la Universidad Central de Venezuela, director actualmente de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, viene de trabajar con el Servicio Jesuita para los Refugiados, Vladimir Alvarado. Y también está, bueno, estos son los que yo conozco: Ernesto Villegas, Ignacio Ramírez, Adriana Medaño, Enrique Ochoa Antís y Vladimir Alvarado. En el caso de la Fiscalía está Nelson Chitila Roche, un destacado profesor universitario de mucho tiempo en la Universidad Central de Venezuela. Está el actual fiscal encargado de la República, Larry Daboe, quien ha sido asesor del gobierno en materia de derechos humanos, representante del gobierno venezolano frente a las instituciones de protección de derechos humanos a nivel internacional. Como va a ser un fiscal independiente, alguien que representa al gobierno, defiende al gobierno en instancias internacionales de protección de derechos humanos. Ya por ahí tenemos una falla. Bueno, esperemos que no se repita esta situación, porque ya haberlo designado como fiscal interino mientras que se da el proceso de selección es un error. La Constitución establece expresamente que quien sea defensor del pueblo y quien sea fiscal general de la República debe ser independiente. Independiente. Y no puede ser independiente quien está defendiendo al gobierno ante instancias internacionales, ante diversas instancias internacionales. También está una destacada abogada de la Universidad Católica Andrés Bello, penalista, Magali Vázquez, quien han estado entrevistando mucho. Saludos a todos los que se han venido conectando. También, bueno, estas son las personas, conozco otras, pero para no extender, que conozco que se han postulado a la Fiscalía. Como dije, se han postulado 73 personas optando para presidir la Fiscalía General de la República y 61 personas optando para presidir la Defensoría del Pueblo. ¿Cuándo culmina este proceso? Culmina el 27 de marzo. Es decir, el 27 de marzo debería la Asamblea Nacional anunciar del país quién es el próximo defensor del pueblo o defensora del pueblo, quién es el próximo fiscal general de la República o fiscala, como lo establece la Constitución. Y ya se han venido realizando entrevistas. O sea que este proceso se ha venido adelantando. Bueno, esta es la situación con respecto a cómo estamos con la elección para defensor y fiscalía. Y como dije, la organización Acceso a la Justicia está exigiendo públicamente, pero además muchas otras organizaciones, que haya un baremo que sea público, que el proceso sea transparente. Por el día de hoy, esto es con respecto a noticias. Pero recuerden que este programa tiene un segmento dedicado a que usted conozca más sus derechos, porque usted los conoce. Yo lo que trato es de que usted los conozca más, a que también conozca dónde quedan las instituciones para que usted reclame frente a situaciones de violación de derechos, pero además para exigir sus derechos, y también cuáles son los procedimientos y mecanismos. La semana pasada hablé del derecho al agua, esta semana voy a hablar del derecho a la salud. Por cierto, existe una relación entre el derecho humano al agua y el derecho a la salud. Si usted no tiene agua saludable, agua de calidad, sin bacterias, como dice Naciones Unidas, recuerdo lo que hablé la semana pasada sobre el derecho al agua. Tenemos derecho a agua suficiente, continua y saludable.
Son tres elementos esenciales. Bueno, el derecho a la salud, hablemos del derecho a la salud. Vamos a empezar por conocer qué es lo que dice nuestra Constitución sobre el derecho a la salud. Los artículos 83, 84 y 85 de nuestra Constitución nos hablan del derecho a la salud, de distintos aspectos sobre el derecho a la salud. De esto quiero hablarles, como les dije, también estaremos hablando de procedimientos, de instituciones que debemos conocerlas. Bueno, ya que estoy hablando de Defensoría del Pueblo, una de las responsabilidades que debe tener el próximo defensor del pueblo o defensora, quien sea designada o designado, es atender la grave problemática de la salud en nuestro país. ¿Por qué? Porque una de las competencias que tiene por ley la Defensoría del Pueblo es velar por los servicios públicos. Y la salud es un servicio público, no solamente es un derecho, es también un servicio público. Bueno, el artículo 83 de nuestra Constitución, ¿qué nos dice sobre el derecho a la salud? En primer lugar, nos dice que es un derecho fundamental, o sea, es un derecho humano fundamental. ¿De quién es la obligación de garantizarnos el derecho humano? Del Estado. El Estado tiene la obligación de garantizarnos el derecho a la salud. ¿A través de qué? De políticas públicas preventivas. Ya hablábamos de la falta de aplicar las recomendaciones que hizo la Organización Panamericana de la Salud sobre la fiebre amarilla. Bueno, no aplicar las recomendaciones que hacen estas instancias y le dicen, ojo, hay una situación en tu país, Venezuela, con la fiebre amarilla que puede convertirse en una epidemia, y no cumplirla no es cumplir con el mandato de la Constitución, que establece que es un derecho fundamental que debe garantizar el Estado a través de políticas, medidas y recursos suficientes para que esas políticas públicas se materialicen. También nos dice, y esto es muy importante, el artículo 83 de la Constitución, hablando del derecho a la salud. Por aquí vi a Andreina Baduel conectada, ya hice referencia a Andreina, de esas denuncias que tú y tu hermana Margaret vienen realizando sobre el estado de salud de Adolfo Baduel. Pero ¿qué nos dice la Constitución? Que el derecho a la salud está estrechamente relacionada con el derecho a la vida. Es decir, para garantizarnos el derecho a la vida, el Estado tiene que garantizarnos nuestro derecho a la salud. Ojo, aquí hago una advertencia, lo explicaba con el derecho al agua. El hecho de que el Estado tenga que garantizarnos el derecho a la salud no quiere decir que el Estado tiene que garantizar todo absolutamente gratuito. Aunque en el caso de nuestra Constitución, y ya lo vamos a ver cuando entremos al artículo 84, estoy con el artículo 83, en el artículo 84 se establecen unos principios del derecho a la salud. Uno de ellos, la gratuidad. Por eso cuando usted va a un hospital público y lo obligan a comprar, que la inyectadora, que el alcohol, que esto, que lo otro, se está violando ese principio de nuestra Constitución de que la salud pública es gratuita, y lo dice además expresamente el artículo 85, no se puede privatizar. No se puede privatizar los servicios públicos de salud. Es una privatización indirecta cuando usted va a un servicio público de salud y le piden esto. Por eso es que yo siempre hago referencia a que cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando del día a día, porque si yo voy a un servicio público de salud y me atienden muy bien, me están garantizando mi derecho a la salud. Si es al contrario, me están violando el derecho a la salud. Bueno,
La Constitución dice que uno de los principios en la salud pública de Venezuela es el principio de gratuidad. Lo otro es universalidad. ¿Y qué se entiende por universalidad? Que debe abarcar a toda la población. Deben desarrollarse políticas públicas para abarcar a toda la población, de distinta naturaleza, sin discriminación. Por supuesto, en algunas circunstancias puede haber prioridades. Por ejemplo, ahora, volviendo al tema de la fiebre amarilla, una prioridad es atender aquellos estados del país donde ya se ha detectado que la epidemia es muy grave. Entonces, se atiende, pero el Estado está en la obligación de garantizar que desde el punto de vista de atención de salud se le brinde derecho a la salud a toda la población. Integralidad. ¿Qué quiere decir integralidad desde el punto de vista del derecho humano a la salud? Que está conectada con otros derechos humanos. Fíjense que nos habla que el derecho a la salud está relacionada con el derecho a la vida, pero está relacionado con el derecho al agua, está relacionado con el derecho a la seguridad social. De hecho, en el caso, por ejemplo, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, uno de los servicios que presta son los servicios de salud. El artículo 84 de la Constitución, haciendo referencia al derecho a la salud, dice que el Estado garantizará la rectoría pública del sistema de salud. Fíjense que nos habla del sistema, conjunto de instituciones, órganos y entes que tienen que ver con nuestro derecho a la salud, para garantizarle a la población el derecho a la salud. Aquí vamos a tener, como dije, el próximo miércoles a Ana Contreras, que es presidenta del Colegio de Enfermeras. Ella nos va a hablar más en detalle cómo está la situación, no solamente de las enfermeras, sino la situación en los hospitales, como hace algunos días nos daba algunas informaciones el dirigente sindical Mauro Zambrano, que es dirigente del sector salud, nos daba algunas informaciones, algunas buenas, nos decía de algunos hospitales que lo han venido arreglando, hay otros que están muy mal. Bueno, de esto vamos a estar hablando, pero ¿quién dirige las políticas públicas de salud? El Estado. ¿A través de quién? Del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Ese es el órgano rector de las políticas de salud. También nos dice el artículo 84, vinculado con el artículo 85, y esto es muy importante, que el Estado regula las instituciones públicas y las instituciones privadas de salud. En nuestro país tenemos salud pública y tenemos salud privada. Quien tiene posibilidad de acudir a un centro privado de salud, muy bien, ya sea porque tenga un seguro, porque tiene la capacidad económica. Ahora, el Estado ejerce un control sobre las instituciones privadas de salud, un control de muchas formas. Pero en nuestro país tenemos entonces salud pública y salud privada. Pero ¿cuál es la principal responsabilidad del Estado? Es garantizar que funcione bien la salud pública. Y gratuita. Gratuita. Alguna gente dirá, bueno, pero no se le puede dar gratuidad a todo. No, sí. Es que usted, y yo lo he venido diciendo, usted se toma un refresco, una Pepsi-Cola, una Coca-Cola, una colita, usted pide un Gatorade, lo que usted quiera y pueda pagar porque en algún momento tiene sed o simplemente le dio el gusto de tomarse un refresco. Usted cuando recibe la factura se da cuenta que le descontaron el IVA. Usted va a comprarse un par de zapatos, le descuentan el IVA. El IVA es un impuesto. Además un impuesto que es regresivo.
regresivo. En un país que sea realmente de mentalidad progresista, a favor del ciudadano, el IVA debería ser muy bajo, porque el IVA tiene una particularidad. El IVA tiene una particularidad, que es que el IVA lo paga si un mendigo logra comprarse una Coca-Cola y el más rico de Venezuela se compra una Coca-Cola, los dos pagan el mismo IVA. Es decir, es un impuesto que desde el punto de vista social es desequilibrado, porque lo pagan en la misma cantidad quien tiene mucho dinero y quien no tiene nada. Entonces a nosotros nos sacan recursos. Y usted tiene vehículo, usted paga impuesto municipal. Y usted le quedó una herencia, bueno, usted tiene que pagar una serie de impuestos. Entonces el Estado tiene por recaudación mucho dinero, además de lo que adquiere por venta de productos relacionados con la industria petrolera. Esos impuestos deben ser devueltos al ciudadano. ¿Para qué? Para tener buenos servicios públicos. Y uno de los servicios públicos que tiene que garantizarnos la Constitución es el servicio público de salud. Servicio público de salud, que lo financiamos en buena parte con nuestros propios recursos. Cuando usted cotiza la seguridad social durante muchos años, usted recibe una serie de beneficios, pero es que usted le aportó al Estado durante 25, 30 años. Bueno, es justo que usted sea retribuido por ese aporte. Cada vez que a usted le pagaban, le descontaban del seguro social. Usted fue pagando poco a poco lo que después va a ser el pago de su pensión, que es 130 bolívares, imagínense. Pero además los servicios de salud que tiene el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Pero también el servicio de salud pública para quien no cotizó propiamente. Porque la salud es para todos, desde el recién nacido, que tiene unas horas de nacido, como la persona muy mayor, que ya está en una situación a lo mejor de, lamentablemente, despedirse de este mundo. Todos tenemos derecho a la salud. Finalmente, para terminar por hoy con el derecho a la salud, dos aspectos que me parecen muy importantes y estaré comentando. Y es un poco, así como lo hice con el derecho al agua, qué es lo que ha dicho Naciones Unidas sobre el derecho humano a la salud. Y cuando hablo de Naciones Unidas, porque ya son criterios que no solamente son nacionales, son criterios donde los distintos países del mundo, a través de la Organización de las Naciones Unidas, han establecido una serie de criterios para garantizarle a la población de distintos países el derecho humano a la salud. También quiero expresar que estaré comentando sobre algunas otras normas más allá de la Constitución que tienen que ver con el derecho a la salud, porque, y con esto finalizo, no tenemos en Venezuela una ley de salud. Creo que en el año 2002 se aprobó una ley de salud, hubo contradicciones en el seno de los sectores políticos vinculados al gobierno, se suspendió la ley de salud. Y desde el 2012, la memoria no me falla, no tenemos una ley de salud en Venezuela. No hay una ley de salud. Tenemos muchas leyes, pero no hay una ley de salud. De eso también estaremos hablando. Bueno, ha sido un placer haber estado con ustedes. Recuerden, mi nombre es Marino Alvarado Betancourt. Siempre me gusta también que se conozca el apellido de mi madre, Marino Alvarado Betancourt. Soy abogado, activista de derechos humanos. Realicé esta transmisión desde la ciudad de Caracas. Empiezo a las 8 en punto porque me gusta ser puntual en mis compromisos y creo que eso es uno de los elementos que tenemos que aplicar, caracterizarnos por ser puntuales en nuestro compromiso. Nos vemos mañana con Venezuela desde una perspectiva de derechos humanos, noticias
sobre Venezuela con una óptica desde los derechos humanos y seguiremos hablando toda la semana sobre el derecho humano a la salud. Que tengan muy buenas noches, que descansen, que sueñen bonito.